Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre, un espacio dedicado a explorar los entresijos de las relaciones, las conexiones que nos fascinan y las historias que nos tocan el corazón, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el brillante foco de la fama. Hoy vamos a profundizar aún más en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos estrellas cuyo brillo conjunto eclipsó todo lo que les rodeaba, dejando una huella imborrable en la televisión y en los sueños de miles de fans alrededor del globo. Nos adentraremos en las profundidades de su química, no solo como actores consumados, sino como dos individuos que durante un tiempo compartieron algo que parecía mágico. Trataremos de descifrar si ese algo era simplemente el resultado de un profesionalismo impecable, una amistad profunda, o si, como muchos creen, existió una conexión mucho más intensa y significativa. Acompáñenme en esta exploración para intentar desentrañar el misterio que rodea a esta pareja que, aunque ya no esté unida sentimentalmente, sigue siendo objeto de fascinación y debate. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros análisis semanales, donde diseccionamos relaciones, investigamos celebridades y exploramos temas fascinantes del mundo del entretenimiento. Tu apoyo es crucial para que podamos seguir creando este tipo de contenido, así que gracias de antemano por suscribirte y formar parte de esta comunidad. La historia de Kerem y Hande es en esencia una historia contada a través de miradas intensas, gestos sutiles y por supuesto, la poderosa herramienta de la actuación. Su química, que estalló como un volcán en la exitosa serie Sen Kalkam, no se limitó a conquistar los corazones del público turco, sino que se propagó a través de las fronteras, alcanzando a una legión de fans internacionales que suspiraban por ver esa conexión trascender la pantalla y materializarse en la vida real. Y como bien sabemos, durante un tiempo lo lograron. Pero antes de sumergirnos de lleno en el romance y las especulaciones, retrocedamos un poco y recordemos los orígenes de esta historia. Hande, una joven actriz ya consolidada, había demostrado su talento y carisma en series populares como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz, ganándose el cariño del público y el respeto de la crítica. Kerem, por su parte, ya era una figura reconocida en el panorama del entretenimiento turco, con una trayectoria sólida tanto en la televisión como en el cine, gracias a su talento innegable y su atractivo innegable. El anuncio de que ambos serían los protagonistas de Sen Kalkam generó una gran expectación. Todos intuían que sería un éxito, pero nadie, ni siquiera los más optimistas, podían predecir el fenómeno global que estaba a punto de desatarse. Desde el primer episodio, la química entre Eda y LDZ, interpretada magistralmente por Hande, y Serkan Bolat, encarnado con intensidad por Kerem, era palpable, casi tangible. La tensión romántica que emanaba de la pantalla, los momentos cómicos perfectamente sincronizados y los conflictos dramáticos interpretados con una pasión desbordante, hacían que fuera prácticamente imposible distinguir la línea entre la realidad y la ficción. Cada nuevo capítulo se convertía en un evento en las redes sociales, donde los fans analizaban meticulosamente cada mirada furtiva, cada sonrisa significativa, cada gesto sutil, buscando pistas que confirmaran lo que muchos ya sentían en el corazón, que entre Hande y Kerem existía algo mucho más profundo que una simple relación profesional. Las especulaciones se alimentaban con cada interacción pública, cada foto compartida en redes sociales, cada entrevista en la que, aunque intentaran ser discretos, dejaban entrever una conexión especial. Los fans se organizaban en foros, creaban cuentas dedicadas a la pareja y analizaban cada detalle, como detectives buscando la prueba definitiva de su romance. Y finalmente, después de meses de rumores y conjeturas, la confirmación llegó: Hande Erçel y Kerem Bürsin eran oficialmente pareja. La noticia detonó una ola de alegría y entusiasmo entre sus seguidores, que celebraron la materialización de su sueño como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. La pareja se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación, acaparando portadas de revistas, protagonizando entrevistas en las que hablaban abiertamente de su amor y convirtiéndose en un referente para miles de jóvenes en todo el mundo. Pero, ¿qué hacía tan especial y magnética su conexión? No era simplemente la innegable belleza física de ambos, que sin duda contribuía al atractivo de la pareja. Era algo mucho más profundo y complejo, una energía que trascendía la pantalla y se manifestaba en la vida real. Era la forma en que se miraban, no con la mirada superficial de dos compañeros de trabajo, sino con una intensidad que revelaba una conexión a nivel emocional. Era la manera en que se apoyaban mutuamente, tanto en los momentos de éxito como en los de dificultad, transmitiendo una sensación de compañerismo y lealtad. Era la complicidad que se percibía en cada interacción,
la sensación de que compartían un lenguaje secreto que solo ellos podían entender. Parecía que se anticipaban a los pensamientos del otro, que se comunicaban con la mirada y que se complementaban a la perfección. Muchos, de forma racional, atribuyen su química excepcional a su profesionalismo y talento como actores. Ambos son artistas consumados con una dedicación absoluta a su trabajo y una capacidad innata para crear personajes creíbles y para transmitir emociones auténticas. Su preparación exhaustiva y su compromiso con el proyecto les permitieron construir una relación en pantalla que resultaba sorprendentemente convincente y atractiva para el público. La forma en que se sumergían en sus papeles, la forma en que se entregaban a la historia, contribuía a crear esa ilusión de realidad que tanto cautivaba a los espectadores. Sin embargo, el profesionalismo por sí solo no puede explicar la totalidad de la magia. También hay que tener en cuenta la personalidad única de cada uno. Ande es una mujer que irradia dulzura, sensibilidad y una profunda empatía. Su calidez y su capacidad para conectar con los demás la convierten en una persona muy querida tanto por sus compañeros de trabajo como por sus fans. Kerem, por su parte, es un hombre carismático, divertido y con un gran sentido del humor. Su energía contagiosa y su actitud positiva hacen que sea muy fácil sentirse a gusto en su compañía. Sus personalidades, lejos de chocar, se complementaban a la perfección, creando una dinámica refrescante y encantadora. Además, durante el largo e intenso rodaje de Senkalkam, Ande y Kerem pasaron innumerables horas juntos, trabajando arduamente, compartiendo experiencias significativas y superando desafíos. Esta convivencia constante les permitió conocerse a fondo, descubrir sus fortalezas y debilidades, crear un vínculo fuerte y desarrollar una confianza mutua. En un entorno tan exigente y a menudo estresante como el de la producción televisiva, el apoyo y la compañía del otro se convirtieron en un pilar fundamental, un refugio en medio de la tormenta. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor del destino, esa fuerza misteriosa que, según algunos, guía nuestras vidas y nos pone en el camino de las personas que estamos destinados a conocer. A veces las personas simplemente están destinadas a encontrarse, a conectar en un nivel profundo y a enamorarse, a pesar de las diferencias y los obstáculos. Quizás Ande y Kerem eran una de esas parejas predestinadas a estar juntas, al menos por un tiempo, y a regalarnos una historia de amor que, aunque efímera, nos hizo creer en la magia del destino. Pero la historia de Ande y Kerem, como la de cualquier relación humana, no es solo un cuento de hadas con final feliz. Como ocurre en la vida real, también hubo altibajos, momentos de incertidumbre y desafíos que pusieron a prueba su amor. Después de un tiempo, para sorpresa y tristeza de sus fans, la pareja anunció su separación, poniendo fin a su romance. Las razones oficiales de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló sobre las presiones implacables de la fama, las agendas profesionales apretadas que dificultaban la convivencia y las diferencias personales que con el tiempo se hicieron más evidentes. A pesar de la ruptura, y quizás como reflejo de la madurez de ambos, el cariño y el respeto entre Ande y Kerem parecen mantenerse intactos. En entrevistas posteriores a su separación, ambos han hablado el uno del otro con afecto y admiración, reconociendo la importancia que tuvieron en sus vidas y valorando los momentos felices que compartieron. Esto demuestra que incluso cuando el amor romántico se desvanece, la conexión humana puede perdurar, transformándose en una amistad sincera y un respeto mutuo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué secreto ocultaba la increíble conexión entre Kerem y Ande? Como hemos visto, no hay una respuesta sencilla ni una fórmula mágica. Es una combinación compleja de factores: profesionalismo, personalidades complementarias, tiempo compartido, un toque de destino y, sobre todo, una chispa especial que los unió en un momento determinado de sus vidas. Su historia es un recordatorio de que las relaciones son intrincadas, multifacéticas y que a veces, incluso el amor más intenso no es suficiente para superar todos los desafíos que se presentan en el camino. Sin embargo, a pesar de su separación, su legado perdura. La química innegable entre Ande y Kerem en Senkalkam seguirá siendo recordada como una de las más icónicas y memorables de la televisión turca y mundial. Su historia de amor, aunque breve, seguirá inspirando a miles de fans que aún creen en la magia del destino y en el poder transformador de la conexión humana. Ahora, para concluir este análisis en profundidad, recapitulemos brevemente los puntos clave que hemos explorado en este vídeo. Hemos recorrido el camino desde el primer encuentro de Ande Erçel y Kerem Bürsin hasta su enamoramiento durante el rodaje de la exitosa serie Senkalkam. Hemos analizado los diversos factores que contribuyeron a su explosiva química, tanto en pantalla como fuera de ella,
incluyendo su profesionalismo impecable, sus personalidades complementarias, la cantidad de tiempo que pasaron juntos y la posible influencia del destino. También hemos abordado su separación y cómo, a pesar de todo, el cariño y el respeto mutuo parecen seguir presentes. Quiero agradecerles sinceramente a todos por acompañarme en este análisis exhaustivo de la relación entre Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Como siempre, me encantaría conocer su opinión sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que hizo tan especial la conexión entre Hande y Kerem? ¿Piensan que existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, compartan sus ideas y participen en el debate. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un me gusta al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad que les interese. Hasta la próxima.